como siempre les digo, en este mundo pues nosotros nos encontramos en batallas constantes de guerra, donde nosotros tenemos que luchar por nuestra propia, primeramente por la familia, ya que dice que nuestra familia es el principal, eh, tenemos que alcanzar la vida, pero llevamos siempre a nuestros hermanos, padres, madre, eh, hijos, algunos que tienen esposa, esposo ya son felices, dichosos, bienaventurados, porque dice la palabra también, el que haya esposa, esposo, dice que haya el bien y la benevolencia del Padre. Porque estoy transmitiendo un video así en vivo a la humanidad, a la gente, por piedad y misericordia y amor, porque dice la palabra que debemos amar los unos a otros. Pues perdiendo ese tiempo, con tal de que ustedes puedan oír y escuchar esta porción que dice de la apostólica, la doctrina de los apóstoles del Pentecostés, porque eso nos ha adoctrinado a pesar de esos trabajos, estudios, estas enseñanzas que nos fueron dejadas por el Señor, porque dice que en Hechos, en el tiempo de cuando fue iniciada la iglesia, en el tiempo de la gracia, la dispensación, en la etapa donde se iniciaba los primeros cristianos, el maestro dejó bien claro, instituido, de que nosotros como cristianos creyentes que seguimos las pisadas, somos siervos del Señor, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Él está demandando en esa parte de que cuando estuvo antes de ascender, cuando estuvo vivo, se dice, ¿no? Porque él fue sepultado después de su muerte, 3 días estuvo, dice, bajo la tumba, pero nuestro Padre lo levantó de entre los muertos para dejarnos esa doctrina de que nosotros tenemos que seguirla. Y el reto nuestro es llevarla completo, como se dice, total. No le podemos ni bajar ni aumentar. Nuestro Padre siempre quiere que se predique su palabra como es. Los siervos verdaderos siempre han enseñado de sanidad, nos han enseñado siempre esa doctrina apostólica, de que si uno no está preparado no es apto para enseñar. Debe tener conocimiento, debe estar en ayuno, debe estar completamente como Jesús nos dijo en su palabra. No se muevan de ahí, de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder. Él está diciendo que un discípulo o un siervo o un seguidor de él debe estar buscando el bautismo, debe estar anhelando el fuego. Mateo 3:11 nos dice que él vino a bautizarnos con el Espíritu Santo, pero en los apóstoles nos enseñan que ellos tienen que estar, dice, días anhelando y buscando. Y nosotros hoy en día podemos hacerlo de la manera que él nos enseñó. Pedid y se nos dará, tocad y se nos abrirá, y llamad y se les atenderá. Él está diciendo que nosotros cada día tenemos que levantarnos, esforzarnos a orar, a hablar, se dice, con nuestro Padre. El Señor siempre ha estado todas las mañanas, diariamente, después de que fue un niño, creció eh, hablando con su Padre, para que Él pueda, dice, llevar el reino de los cielos, a decir arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La comunión tiene que ver mucho en un cristiano, porque es la integridad, es la que lleva, es un portador de luz, es una santidad que tiene que tener cargado. Sin ella no puede uno ni siquiera moverse en el poder. Por eso es que se dice también que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza, porque ser cristiano es de valiente. Tienes que vivir en santidad.
tienes que buscar la integridad, tienes que agradarle al Señor, porque Él derrama de su sanidad, Él derrama de su poder, como dice 1 Crónicas 16:11, buscad y su poder, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Pero Él no va a dar nada a aquellos que son, como se dice esta parte, como dice Proverbios 6:9, ¿hasta cuándo haces dormir? Levanta de tu dormitar, perezoso. A gente que no sea capaz, aunque sea, como se dice, dormilón. Así que hacia adelante, esperando siempre al Señor, de que Él nos va a dar, pero nosotros tenemos que corresponder también de esa misma manera. En la doctrina apostólica del Pentecostés se nos dice que hay que recibirlo y hay que anhelarlo para poder ser testigos. Por eso es que quiero compartirles esa parte. Si no vamos a adquirir o vamos a obtener y tener esa llenura que nos dice el Maestro, imposible que puedas enfrentarte a los demonios, a la gente de este mundo, que hay varias personas, se dice malvivientes o malvadas, vas a fracasar. Y por eso es que hay temor, porque dice que el amor echa fuera el temor, y el perfecto amor echa fuera el temor. O en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y hay miedo por esa razón. Porque muchos cristianos, o sea, no es que todos, en realidad lo que quiero decir es que la mayoría no quiere hacer esa parte del que dice nuestro Señor. No se muevan hasta que sean investidos de poder, pero tienen que estar anhelando y buscando temprano, en un momento de ayuno, también apartamiento, en un fin de semana, porque el cristiano de verdad debe obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ese es el pan de vida que descendió y bajó del cielo aquí a la tierra para darnos el alimento. Lo espiritual no se compara a lo material, como se dice que nosotros vivimos también con el pan diario del material de su trabajo, estudio, pero lo espiritual no se compara a lo que es eternidad, porque ahí se define la vida del alma y del ser. Y por eso estoy diciendo que un siervo no puede predicar cualquiera, o un predicador siervo no lo puede ejercer cualquiera. Debe estar sometido y sujeto a lo que dice Dios. Solamente decirles que la doctrina apostólica, el Pentecostés, es la original. No hay ninguna secta o congregación, o como se pueda decir en este mundo, iglesia, denominación, o que se pueda comparar a lo que el Maestro. Sabemos que somos iglesia y muchas iglesias hay, pero que el Señor dejó plantado, que es la apostólica, el Pentecostés. Esa iglesia es la que debe estar moviéndose en el poder, ya que dice en Apocalipsis, dice, vuelve a las Apocalipsis 2:5, vuelve a las primeras obras, o quitaré tu candelero de tu lugar, o por cuanto eres tibio y no frío te vomitaré de mi boca. Te dice que nosotros debemos volver a ese primer amor donde estaban los primeros discípulos, buscando la llenura, estaban orando, ayunando. Nosotros tenemos que esforzarnos, por lo menos temprano, estar hablando con Él, y en el día pues estando siempre buscando una manera de agradarle al Señor con su palabra, mientras tenga un rato libre, así como le dedicamos a la familia. Muchos, claro, hacemos esa parte de darle el trabajo y el alimento. También debemos darle a Dios, de que queramos aprender de Él un par de versos de su palabra, como dice Mateo, ¿no? 4, no solo de paz, sino de la palabra vive, ¿no? Nuestra vida. Así que esa doctrina apostólica se tiene que enseñar, pero se tiene que preparar bien. Uno no se puede predicar así por decir nomás. Debes estar con el fuego divino,
ya que Jesucristo predicaba, dice, con milagros, con prodigios. Él libertaba, expulsaba, cerraba enfermos. Para tener esa unción, esa magnitud, uno debe estar siempre buscando y siempre diariamente, porque nosotros estamos escapando una condenación que aguarda a aquellos que están lejos de Dios o aquellos que están apartados y sobre todo a los pecadores, ya que Cristo mostró su amor por ellos y por todos, pero algunos aún no se acercan. Así que animar a la iglesia que la apostólica siempre será la doctrina completa y total la que se debe llevar a cabo y que se someta a toda autoridad de las tinieblas a Dios, porque ninguna fuerza del mal puede contra él. Nunca venció las tinieblas a la luz. Siempre fue el bien la que triunfó. En la cruz murió Jesús, lo venció. Él no tiene poder. Satanás ya fue despojado eh, por cuanto a Adán, el primer padre, le entregó este mundo, pero Jesús le arrebató el poder y se lo dio a su iglesia. Y ese poder nosotros tenemos que estar anhelando para poder sanar enfermos, para poder libertar a la gente que está en el alcohol, orar, pero siempre con cuidado, porque hay gente que no acepta y pueden lastimarnos. Por eso es que se ora, se le pide a Dios dirección, se pide una guía. Y nunca, si no estás lleno del Espíritu, podrás hacer eso también. El cristiano de verdad sigue a Jesucristo como Él vivió. Esa es la doctrina apostólica pentecostés en la iglesia primitiva, la cual debe estar vigente, presente en nuestras vidas como verdaderos cristianos. Eso debe predicar un predicador bien enseñado y que haya estudiado bien, porque la palabra es fácil de captarla, no se puede uno enredar fácilmente, ya que Jesús vino a rescatarnos de este mundo perdido que acarrea, dice, condenación por el pecado. Hay tres maldiciones que son grandes. Uno es el pecado, la muerte y la enfermedad. La enfermedad tiene cura, para Dios no hay nada imposible, pero la muerte, después del pecado concebido de la muerte, no tiene arreglo, no hay remedio. El que muere en pecado se irá a la condenación. Por eso la apostólica Pentecostés tiene que estar ayudando a la pobre humanidad y mostrando la única luz verdadera. Enseñarles que el fuego del Espíritu está. Mateo 3:11. Juan decía, yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar ni desatar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la Pentecostés. Se debe mover en hijos e hijas que estén temprano hablando con Dios en integridad. Dios les llena del Espíritu para que sean testigos. En sus vidas reflejen a Cristo, en sus trabajos, en su estudio. Por eso es que esto se debe decir y nunca se debe quitar nada a la palabra del Señor, porque dice que pierde su parte del árbol de la vida. El creyente que no lo instruye como debe ser. Así que hacia adelante, pues con Dios, no se olviden siempre de estar en comunión con el Padre. Él nos va a dar la vida, Él nos va a dar la salud, Él nos va a dar la eternidad en su reino para que podamos vivir por siempre, ya que Jesucristo sufrió mucho para que podamos heredar el cielo. Vean pues en su memoria, hagan una ilustración cuánto pagó el maestro para que podamos nosotros estar allá en ese lugar de Getsemaní, en el monte que daba la oración más grande por nuestras vidas a rescate. Estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían a la tierra. Y entregando pues su vida en el Gólgota, en el madero, en la cruz,
con tal solamente de que nosotros podamos estar con Él. Él decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí el mundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En ese reino es donde vamos a ir. Pero la apostólica Pentecostés debe trabajar, debe hacer la obra. Así como uno trabaja pues materialmente, en lo espiritual es más feroz. En el mundo de las tinieblas se mueven seres demoníacos gigantescos, de principado, de potestad, de hueste de maldad, de gobernadores. Son legiones que quieren cortar la vida a todo ser, principalmente a los cristianos. Esto es una guerra y una batalla donde no se puede perder. Por eso que uno debe estar bien despierto al reino de la luz. Si no puedes vivir en santidad, te caes fácilmente en las tentaciones, en los deseos, como dice 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en él. No eres apto para predicar, estás descartado por Dios. Tienes que prepararte más, por lo menos a ser un testigo del Señor, porque el predicador vive en integridad y puede tener la potencia que Jesucristo pudo un día demostrarnos aquí en la tierra. Nadie se compara a un siervo predicando con sanidad. No te puedes enfrentar, así que los demonios no tienen rivalidad contra él. Pierden todos porque Dios se mueve en esos predicadores. Pero ustedes tienen que doctrinarle siempre la apostólica, el Pentecostés, ya que esa es la única doctrina que dejó nuestro Señor. No estorben a los siervos que están trabajando, ya que es molestia a veces también, esto ya es muy aparte de esto, los mensajes que llegan a veces. Uno debe estar libertando, sanando, expulsando a los alcohólicos, libertando, expulsando demonios, espíritus malignos. Eso es trabajar para Dios en el espíritu, ya que dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que esta doctrina apostólica que no quede en el olvido, sino que, como dice en Apocalipsis, nos decía a través de su siervo Juan, vuelve a las primeras obras, o si no quitaré tu candelero de su lugar. Hermoso despertar y amanecer agradable con sus esposos, sus esposas, ya felices seguramente, con sus hijos ya. No se olviden siempre de que estamos en una lucha y tenemos que vencer. Imposible que fracase la iglesia, porque la iglesia es el Espíritu Santo, ya que fue investida por el Señor, por su sangre, para que pueda heredar el reino de los cielos. Aunque se levanten millares, los siervos siempre estarán alentándola para que se pueda levantar en el arrebatamiento. Y de una vez por todas, como dice la palabra, pasaremos aquellos cuarteles del segundo cielo donde están los escuadrones, el cuartel general del enemigo, y nos pasaremos riendo hasta llegar a nuestra morada eterna, al reino de los cielos, ahí donde nos espera el manantial de vida, la calle de oro, la nueva Jerusalén que descenderá en la tierra. Ya lo sabemos todo de memoria, la palabra está implantada en nuestra cabeza, solamente hay una guerra que sobrevivir. El último que quede, que siga predicando siempre la apostólica Pentecostés, una doctrina de poder y de fuego. Hermoso despertar, hablen como Jesús al temprano y en paz y amor hacia adelante, iglesia del Señor.